Buenas tardes, doctor Andrés Bedoya. Mi nombre es Alexis Arias de la carrera de Rehabilitación Física del segundo semestre paralelo B. A continuación, le voy a presentar la biomecánica de las diversas articulaciones del cuerpo humano, empezando por las del hombro, que tienen los movimientos de flexión, extensión, abducción y abducción. En los movimientos de flexión, los músculos que están involucrados son los deltoides en sus fibras anteriores, el pectoral mayor, el coracobraquial y el bíceps braquial. En los movimientos de extensión están el deltoides en sus fibras posteriores, el infraespinoso y el redondo menor. En el movimiento de abducción está el deltoides en sus fibras media y anterior, el trapecio superior, el supraespinoso y el serrato anterior. En el movimiento de abducción está el dorsal ancho, el subescapular y el pectoral mayor. También tenemos los movimientos de rotación interna y rotación externa. En los movimientos de rotación interna tenemos los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. En los movimientos de rotación externa tenemos el infraespinoso y el redondo menor. En la biomecánica del codo tenemos los movimientos de flexión, extensión, supinación y pronación. Los movimientos de flexión encontramos los músculos el bíceps braquial, el braquial anterior y el brachioradial. En los movimientos de extensión encontramos el tríceps y el anconio. En la supinación encontramos los supinadores y el bíceps braquial. En la pronación encontramos los pronadores redondos y cuadrados. En la muñeca encontramos los movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. En el movimiento de flexión encontramos los músculos flexores radial y cubital del carpo, los músculos superficiales y profundos de los dedos. En el movimiento de extensión encontramos los músculos extensores como el radial corto y largo del carpo. En la desviación radial encontramos los músculos extensores radial corto y largo del carpo y el abductor del pulgar. Y en el movimiento de desviación cubital encontramos los músculos flexores largo y corto del carpo y el abductor largo del pulgar. En la biomecánica de parte inferior vamos a empezar con la cadera, el cual hace los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. En los movimientos de flexión de cadera actúa el psoas mayor, el ilíaco, el recto femoral y el sartorio. En la extensión de cadera actúan los músculos isquiotibiales, el cual es el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. También actúa el glúteo mayor, medio y menor. En la abducción de cadera actúa el glúteo medio, el glúteo menor y el músculo piramidal. En la aducción de cadera actúan los aductores mayor, menor y largo. También actúa el músculo pectíneo, el músculo grácil. En la rotación interna de cadera actúa el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo medio. En la rotación externa de cadera actúa el músculo piramidal, el obturador interno y el obturador externo. Los movimientos que realiza la rodilla son flexión y extensión. En el movimiento de flexión actúan los músculos isquiotibiales, los cuales están conformados por el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso. A esto también le ayuda
los músculos grácil y sartorio, incluido los gemelos que están en la parte de abajo. En la extensión de rodilla encontramos a los músculos del cuádriceps, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio, que está por debajo del recto femoral, y el vasto medial. A esto también se le une el músculo tensor de la fascia lata. En la articulación del tobillo encontramos los movimientos de plantiflexión, dorsiflexión, inversión y eversión. En el movimiento de plantiflexión encontramos los músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, sóleo, peroneo largo y corto, y los músculos gastrocnemios. En la dorsiflexión encontramos el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el tercer peroneo y el extensor largo de los dedos. En el movimiento de inversión encontramos el tibial anterior y el tibial posterior. Y en el movimiento de eversión encontramos los músculos peroneo largo, peroneo lateral, peroneo corto y el tercer peroneo. En la biomecánica de la zona cervical encontramos los movimientos de flexión, extensión, inclinaciones laterales y rotación. En el movimiento de flexión encontramos al músculo esternocleidomastoideo, oblicuo superior, escalenos anteriores y oblicuo inferior. En el movimiento de extensión encontramos los músculos trapecio, esplenio de la cabeza, esplenio cervical, ilio costal cervical, ilio costal torácico y longuísimo torácico. En los movimientos de inclinaciones laterales encontramos el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, el escaleno posterior. También encontramos el esplenio cervical derecho y el esplenio cervical izquierdo. También encontramos el esplenio de la cabeza y el longuísimo torácico. En movimientos de rotación encontramos a los músculos verticales, a los músculos largos del cuello. También encontramos el longuísimo lateral cervical, el esplenio de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. También encontramos los movimientos en la parte lumbar, que son flexión, extensión, inclinaciones y rotación. En el movimiento de flexión actúan los músculos recto abdominal y el psoas mayor. En la extensión actúan los músculos erector de la columna, el semiespinoso torácico y el músculo multípido. En las inclinaciones laterales encontramos al serrato anterior, a los romboides y al longuísimo torácico. En la rotación encontramos los roturadores multípidos, los esplenios torácicos, el oblicuo externo y los ilios costales. Muchísimas gracias.